principal plaza pública del país, luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Hoy hablé en el Congreso sobre el antiguo régimen y también de la nueva política que llevaremos a cabo para hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar, lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo y para todos. Después de la purificación a la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México, diría, para resumir en una frase lo que buscamos, lo que anhelamos: la purificación de la vida pública de México. Reafirmo puntualmente los compromisos. En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia, una vergüenza que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Por eso, todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país. Se atenderá a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIs promovidos por el Partido del Trabajo. Ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las Secretarías de Bienestar y de Educación Pública. Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas. Todos los estudiantes
de los colegios de bachilleres, todos los estudiantes de escuelas técnicas, vocacionales y preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos mensuales. 300,000 jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades tendrán derecho a una beca de 2.400 pesos mensuales. En 2019 estarán funcionando, ya se comenzó con este programa. Les diría que ya hasta tenemos la mayoría de los terrenos. En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas. Con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64,000 estudiantes de nivel superior. Se protegerá el patrimonio cultural de México. Se impulsará la formación artística desde la educación básica y se apoyará a creadores y promotores culturales. En especial, se apoyará a los artesanos de México. Se promoverá la investigación científica y tecnológica. Se apoyará a estudiantes y académicos de posgrado con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional, con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se establecerá en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad. Y el gobierno no agraviará, no ofenderá a nuestras maestras y a nuestros maestros. Hoy comienza el plan para apoyar a los damnificados de los sismos, que tendrán trabajo, vivienda y servicios públicos. Esto incluye un programa de construcción y reconstrucción de escuelas, centros de salud, edificios públicos y templos que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país. También hoy comienza un programa de mejoramiento urbano en colonias pobres, marginadas de la frontera norte, en Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Se hará realidad el derecho a la salud,
el propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social, ubicadas en las zonas más pobres del país. Y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los sueldos de los de abajo. Arriba los de abajo. Se aumentará la pensión a los adultos mayores del país. Es decir, se entregará a cada uno 1,274 pesos mensuales. Incluye a jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. Nada más, este programa significa una inversión que no gasto de 120,000 millones de pesos para los adultos mayores, ancianos respetables, que ya trabajaron toda la vida, aportaron mucho a la sociedad y merecen vivir con un poco de tranquilidad, de calma en el último tramo de su existencia. Un millón de discapacitados pobres, en especial niñas y niños, de pueblos y de colonias marginadas. Es bueno decir, por la fraternidad, por el humanismo, porque todos los que participamos en este movimiento y los precursores de este movimiento están contentos, los que se nos adelantaron seguramente están celebrando este momento. Muy importante decir, entre otras cosas, que todas las niñas y los niños pobres, discapacitados de México van a tener una pensión mensual igual que la de los adultos mayores. $2,300,000 jóvenes desempleados serán contratados para trabajar como aprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad, y ganarán un sueldo mientras se están capacitando de 3,600 pesos mensuales. En este mes iniciamos la construcción de caminos de concreto en municipios olvidados de Oaxaca, de Guerrero y de otros estados. Estos caminos se van a construir con trabajadores de las mismas comunidades para lograr un efecto multiplicador. El presupuesto quedará allí mismo. Se reactivará la economía desde abajo. Se crearán empleos con salarios justos y se harán las obras
en beneficio de los pueblos. No se van a hacer los caminos con maquinaria de asfalto, se van a hacer de concreto y con revolvedoras para que se dé mucho trabajo, mucho empleo. Además, duran los caminos de concreto, duran más que esos caminos que hacen, bueno, que hacían los contratistas asociados con autoridades corruptas, que nada más pintaban las carreteras y así las inauguraban, y al poco tiempo, con la lluvia, volvían a hacer esos caminos de terracería. Eso se acabó. Los pequeños productores del campo, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, recibirán un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos. Iniciará un programa de entrega de fertilizantes, cuidando que no se dañen los suelos, en beneficio de productores agrícolas. El año próximo este programa se aplicará de manera gratuita en apoyo a todos los campesinos del estado de Guerrero, y así iremos ampliándolo en el resto del país. Además, pronto tendremos materia prima suficiente e iniciará la operación de la planta de fertilizante de Coatzacoalcos, Veracruz. Los pequeños productores de maíz, de frijol, arroz, trigo y leche, a ellos se les comprarán esos alimentos a precios de garantía. Lo que produzcan se les va a comprar en almacenes, en depósitos de Diconsa y Liconsa. Se les va a pagar precios justos, no como ahora, que el productor tiene que vender barato todo lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Se fomentará la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas. En especial, los pescadores, los que capturan atún y sardina, recibirán un precio justo por sus productos, porque el atún y la sardina se va a comercializar en las tiendas de los pueblos, porque significa proteína de buena calidad. Ya comenzaron los preparativos para plantar en los próximos 2 años árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas, con el objeto de producir alimentos, reforestar, mejorar el medio ambiente, crear 400,000 empleos, no temporales, permanentes, y arraigar a los productores, arraigar a la gente en sus comunidades de origen. Se unirán Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el abasto y la distribución de alimentos de consumo popular. Se llamará Seguridad Alimentaria Mexicana. En los almacenes, tiendas y lecherías de esta nueva dependencia se distribuirá una canasta de alimentos básicos
a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre en nuestro pueblo. Se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para la adquisición de novillonas, vacas y sementales. Vamos a repoblar potreros que han quedado abandonados, porque ahora se compra todo lo que consumimos en el extranjero. Se les va a apoyar a los productores, a los ganaderos, y van a pagar esos créditos sin intereses. Y va a ser a la palabra, sin tanto trámite, sin tanto burocratismo. Y van a pagar a los 3, a los 4 años con las mismas crías que tengan esas reses, esos animales. Esto va a significar, con otros programas, que vamos a rescatar la propiedad social. Se va a rescatar la pequeña propiedad, se va a rescatar el ejido y se van a rescatar las comunidades. Vamos a apoyar el campo. Los artesanos, dueños de talleres, tiendas, de pequeñas empresas, también recibirán créditos a la palabra, baratos, y repito, sin tanto trámites y pérdida de tiempo. 27. Es que estoy leyendo 100 puntos. Ya voy en el 27. Sí me esperan, ¿verdad? Se transferirá, es decir, se trasladará a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral. No aumentará el precio de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz. Solo se aplicarán aumentos de acuerdo a la inflación. Lo explico. Si la inflación es 4% anual, es lo único que van a aumentar estos energéticos. Porque si no se aumenta esa inflación, entonces estaríamos bajando el precio de estos energéticos. Y desde luego que así va a ser. Pero ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y con la industria eléctrica. Pero ya estoy llamando a los trabajadores y a los técnicos de Pemex, activos y jubilados, lo mismo a los trabajadores activos y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, porque vamos a sacar adelante, vamos a rescatar a estas dos grandes industrias del pueblo de México. El plan es que a mitad del sexenio, en el caso de las gasolinas y del diésel, cuando ya tengamos rehabilitadas las 6 refinerías y ya esté funcionando la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que ya no estemos comprando la gasolina en el extranjero, entonces vamos
vamos a bajar los precios de los combustibles. Ese es mi plan, ese es el compromiso. Los apoyos que otorgue el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar moches, corrupción y manipulación política. Por eso, muchos de ustedes lo saben, se está levantando un censo, casa por casa, para identificar a cada beneficiario, entregarle una tarjeta y que él mismo retire sus apoyos, lo que por justicia y derecho le corresponde. Sin intermediarios. Se creará también el Banco del Bienestar. Lo explico. Solo dejaron un banco pequeñito, Bansefin. Todo lo demás se desincorporó para no usar la palabra privatización. Bueno, ese banco Bansefin se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales pronto en todo el territorio nacional para que la gente pobre, hasta en los pueblos más apartados, pueda cobrar la ayuda del gobierno, de su gobierno, de su presupuesto, porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo. Y en esa misma cuenta, si así lo desea, pueda también recibir remesas y otros ingresos, así como mantener sus ahorros con rendimientos y garantías de plena seguridad. El incremento del presupuesto para financiar todos estos programas sociales, porque nuestros adversarios todavía siguen preguntando que de dónde va a salir el dinero. Seguimos respondiendo. Vamos a liberar muchos fondos del presupuesto porque se va a acabar la corrupción y ya no van a haber lujos en el gobierno. Con esta fórmula no van a aumentar los impuestos en términos reales, más allá de la inflación, y no se van a crear nuevos impuestos. Tampoco va a aumentar la deuda pública. No gastaremos más de lo que ingrese al erario, a la hacienda pública. Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México y de sus políticas para evitar que haya inflación y devaluaciones. Se aplicará una política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Serán transparentes la nómina. Todos los ciudadanos van a poder
consultar en internet cuánto gana cada uno de los servidores públicos del Estado. Cuánto gana el presidente, cuánto gana un policía, un trabajador de limpia, cuánto gana un secretario. Se va a transparentar la nómina. Aquí estoy viendo a Carlos Ursúa, que es el próximo secretario de Hacienda, tiene ya esa indicación. Transparentar la nómina y nada de que además del sueldo hay bonos y hay compensaciones y hay también recursos que les llaman de desgaste, de fatiga, etcétera, etcétera. Ya no va a ser así. Y vamos también a transparentar los bienes de todos los funcionarios públicos, empezando por los bienes del presidente, de sus familias, de todos los familiares cercanos. Haremos también muy pocos viajes al extranjero y solo por causa justificada. La mejor política exterior es la interior. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios. Únicamente tendrán escoltas los funcionarios responsables de las tareas de seguridad. Solo habrá 3 asesores por secretaría. No habrá atención médica privada ni cajas de ahorro exclusivas para los altos funcionarios públicos. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno y después se revisará si se necesita o no. Solo tendrán secretarios particulares los funcionarios integrantes del gabinete ampliado. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados. Las oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, defensorías jurídicas, de compras, contralorías internas y otras. Y estas funciones o programas se van a centralizar en una sola unidad o coordinación. Se va a reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Los funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones, de Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, con grandes contribuyentes, con proveedores del gobierno o con inversionistas vinculados a la función pública. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello. Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos. No se comprará
ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. Solo tendrán apoyo de choferes, los secretarios y los subsecretarios. Salvo plena justificación, los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares. Se eliminarán las partidas de vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares. Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. Se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. Las únicas oficinas del gobierno en el extranjero serán las embajadas y los consulados. Solo habrá una delegación del gobierno federal en los estados y en todas las oficinas se va a promover mucho el ahorro en energía eléctrica, en agua, en servicios telefónicos, en los servicios de internet, en gasolinas y otros insumos pagados por el erario. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas. Todo el que vaya a una oficina pública, a una ventanilla, a pedir que le hagan un trámite, a pedir una información, debe ser tratado con respeto. Y el servidor público debe aceptar con humildad que sus ciudadanos son los mandantes de nosotros, que somos servidores públicos. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la Oficina de Transparencia de la ONU. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos y también de observadores de la ONU. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis, recomendaciones, informes y otros documentos que puedan elaborarse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos. Se descentralizará el gobierno federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la República, porque todo el país es México. Este proceso se llevará a cabo de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado. Por el contrario, tendrán oportunidades para la adquisición de viviendas, educación para sus hijos, atención médica y seguridad social. Habrá un auténtico Estado de Derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes. No habrá impunidad y se van a cancelar, se van a abolir los fueros y los privilegios. Se acabará la impunidad, se reformará
Y ya envié esta iniciativa de ley al Senado para reformar el artículo 108 de la Constitución, para juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa, igual que a cualquier ciudadano. Se acaban ya los privilegios y los fueros en México. Todos nos vamos a portar bien. Ese es el acuerdo. De todas maneras, estará prohibido y se convertirá en delito grave sin derecho a fianza la corrupción, el robo de combustible, el huachicoleo. Lo digo en esta plaza, no va a haber huachicoleo, ni abajo ni arriba. Y le digo a los que se ocupan de estas prácticas ilegales y también a sus familiares, sobre todo a sus mamacitas queridas. Ya saben ustedes cómo son las madres, tanto amor. No hay ninguna mamá que acepte que su hijo cometió un delito. Siempre dicen que fue que le inventaron el delito por mala fe, por envidia, porque así son las madres. Mucha ternura, mucho amor. Bueno, yo voy a estar hablando con todos los mexicanos, con las familias, todos los días aquí en Palacio. Voy a llegar y vamos a tener, aquí lo tengo escrito, un acuerdo desde las 6 de la mañana para atender el tema grave de la inseguridad. Pero luego a las 7, cuando yo termine esa reunión de gabinete, voy a hablarle todos los días al pueblo de México para que entre todos saquemos adelante al país. Y le voy a hablar a la gente, a las familias, así como lo estoy haciendo ahora, para que le digan a los jóvenes, si están en malos pasos, ya, estate quieto. Si te hace falta trabajo, ya se tiene un gobierno nuevo, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y vas a tener trabajo. Y vas a tener ingresos. Ya no tienes por qué dedicarte a esas actividades. Así vamos a poner orden, no solo con medidas coercitivas, sino también haciendo conciencia. La corrupción, delito grave, que no lo era. Fíjense en qué país vivíamos, en donde reinaba la corrupción y ese delito no era grave. Pues ya no va a ser así. El que se robe dinero del presupuesto, el que cometa actos de corrupción, va a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo para el robo de combustible, para la aportación ilegal de armas, para la falsificación de facturas, porque se puso de moda eso en estos tiempos, falsificar facturas para la evasión fiscal. Va a ser también
delito grave. Delito grave, sin derecho a fianza, el fraude electoral, la compra de votos, el uso del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos. Nadie va a traficar con la pobreza de la gente. Se acaba el reparto de despensas, el frijol con gorgojo. Se termina con toda esa manipulación electoral. No habrá partidas en el presupuesto que eran una vergüenza a disposición de diputados o senadores. Se acabarán las prácticas de los llamados moches. Imagínense que le daban dinero a los diputados para que ellos decidieran con esas asignaciones qué obras realizar en municipios, en estados. Y ese diputado entregaba a una autoridad el presupuesto y recibía un moche, un soborno. ¡Qué degradación! Si el Poder Ejecutivo no es para eso, no es para el Poder Legislativo. Repito, no es para eso. Es para hacer las leyes, no para ejecutar obras. Para eso es el Poder Ejecutivo. El Legislativo se ocupa de las leyes. Bueno, estos le daban estos moches, maiciaban a los diputados para que así los diputados votaran todo lo que les ordenaban desde el Ejecutivo. Ya no va a haber moches. Eso se acabó, se terminó. Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de 5,000 pesos. En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a aquellas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen sin tolerancia alguna las prácticas de sobornos o de corrupción. Desde hoy están abiertas, desde temprano se abrieron las puertas de Los Pinos, que ha dejado de ser la residencia oficial del presidente para convertirse en un espacio dedicado a la recreación, el arte y la cultura del pueblo. Ya también el Estado Mayor Presidencial pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa. De la misma manera, desaparece el CISEN. No habrá espionaje a opositores ni a ciudadanos. Y la oficina sucesora tendrá como única encomienda hacer labores de inteligencia para garantizar la paz y preservar la seguridad nacional. Está en venta, ya se va. El lunes se va a una sala de exposición de la BOI. Se va.
el avión presidencial. El lunes se vaya a ponerse en venta. Y lo mismo, se va a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros que eran utilizados para el traslado de altos funcionarios públicos. Nada más van a quedar los que tengan que ver con la seguridad pública, con la protección civil y para el traslado de enfermos. Ya no recibirán pensiones. Ya esto lo aprobaron los legisladores, los que entraron, los nuevos legisladores. Un aplauso para ellos. Ya han venido aprobando leyes para la transformación de México. Ya aprobaron que no se entregue pensión a los expresidentes. Ni tendrán a su servicio funcionarios públicos, sean civiles o militares. No habrá inspectores de vía pública. ¿Saben a los que me refiero? Inspectores de vía pública para estar supervisando a establecimientos comerciales, empresariales o de servicios. Se les va a colocar en otras actividades, pero ya no van a estar en la supervisión. Vamos a confiar a los ciudadanos, a los que tienen tiendas, comercios, a los que tienen una pequeña empresa, un taller. Vamos a confiar en ellos para que nada más manifiesten que bajo protesta de decir verdad van a cumplir con la ley y con los reglamentos. Y va a haber un sorteo cada 12 meses, cada 6 meses, cada un año, un sorteo. Si se inscriben 1 millón en ese padrón que manifiestan decir verdad, se escoge un 1%. Estamos hablando de 10,000. Esos serían los únicos que se les va a supervisar. Pero ya no va a haber esa vigilancia. Vamos a confiar en el ciudadano, porque esa vigilancia da pie a el soborno, a la corrupción, a la mordida. Y tenemos que terminar con la corrupción, arriba y abajo. Reiteramos también, para que nadie se espante, no estamos en contra de quienes invierten, generan empleos y se comprometen con el desarrollo de México. Estamos en contra, que se oiga bien, que se oiga lejos, de la riqueza mala vida. Se fomentará el turismo para impulsar el desarrollo y crear empleos. También desde este mes iniciará un programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas de los centros turísticos, porque es una pena de que hay lugares turísticos con hoteles de 5 estrellas, hoteles de gran lujo, y al mismo tiempo colonias marginadas, sin agua, sin drenaje,
sin pavimento, sin alumbrado público, en la pobreza. No queremos esos contrastes. Por eso vamos a llevar a cabo este programa de apoyo a colonias marginadas de centros turísticos como Los Cabos, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad en Quintana Roo. Se construirá el Tren Maya para comunicar por este medio de transporte rápido y moderno a turistas y a pasajeros nacionales. También va a haber un tren de carga que va a utilizar esa misma vía. Va a utilizarse esa vía nueva para tres cosas. Para un tren rápido con un desplazamiento hasta de 160 kilómetros por hora. Para el turismo, porque se trata de la región con más potencial turístico del país, porque es la región con más importancia arqueológica en el mundo. Y queremos aprovechar que nuestros antepasados nos dejaron esa herencia cultural para fomentar el turismo y que haya empleos en el sureste, que es una de las regiones más abandonadas de México. Van a llegar muchos turistas, todos los que llegan ahora a Cancún van a poder entrar, introducirse a estados como Yucatán, como Campeche, como Tabasco, como Chiapas. Esto va a significar muchos empleos, pero también el pueblo va a tener este medio de transporte. Van a haber trenes de pasajeros con más estaciones en toda esta región, porque son 1.500 kilómetros de vías que se tienen proyectadas, y se le va a dar también el uso para la carga, para que de esta manera se trasladen las mercancías en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se creará también un corredor económico comercial en el istmo de Tehuantepec. Vamos a construir igual una vía para un ferrocarril que va a unir el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos. En esa parte nuestro país es estrecho, es la parte más estrecha de todo lo que es el territorio nacional. Y esto nos da la ventaja de que solo hay 300 kilómetros para unir el Pacífico con el Atlántico, los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Y en todo ese corredor va a haber gas, energía eléctrica a precios bajos, y vamos también a dar incentivos fiscales para que en ese corredor se instalen plantas ensambladoras, fábricas, y que haya mucho trabajo en el istmo de Tehuantepec. Todo esto se va a hacer consultando a las comunidades, consultando a los pueblos y sin afectar el medio ambiente. Vamos a dedicar más inversión pública para producir petróleo
Hoy lo comentaba en el Congreso. ¿Se acuerdan cuando decían que con la reforma energética iba a venir la inversión extranjera a raudales y que de esa manera íbamos a producir más petróleo, iba a haber empleos, iba a haber bienestar? Puras mentiras. En los considerandos de esas leyes se estableció que para este tiempo íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo. Se están produciendo solo 1.760.000 barriles diarios, 40% menos. No llegó la inversión extranjera y se está cayendo la producción de petróleo. Hemos llegado al extremo de que se está comprando petróleo crudo para abastecer las 6 refinerías que tenemos en el país. Nunca había estado el país en esta situación. Por eso, con urgencia, vamos a extraer petróleo. Vamos a detener la crisis para tener materia prima y poder producir las gasolinas en el país. Llamo, como ya lo dije, a los técnicos, a los trabajadores de Pemex en activo y jubilados a que volvamos a rescatar a Pemex como lo hizo el general Cárdenas en 1938. Se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Ni una planta más será cerrada. Por el contrario, se modernizarán las existentes y se les dará atención especial a las hidroeléctricas para producir más energía limpia y de menor costo. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica. Protegeremos la diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. No usaremos métodos de extracción para el petróleo, para el gas, para cualquier materia prima que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking. No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, del agua, del aire. Se protegerá la flora y la fauna. No se va a privatizar el agua. Habrá cobertura universal en telecomunicaciones. Se conectará al país con internet, utilizando la infraestructura de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Es una vergüenza también que solo el 25% del territorio nacional tenga conectividad por internet. Vamos
a utilizar las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, que están en el 95% del territorio. Y por esas líneas va a llegar el Internet, que va a ser gratuito en carreteras, en plazas públicas, en escuelas y en centros de salud. En 3 años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Para entonces, en 3 años, es mi compromiso, ya estarán funcionando las vialidades, 2 pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía, con lo cual se salvará el lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100,000 millones de pesos. Desde el 1 de enero, dentro de un mes, se creará la zona libre en los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, desde Matamoros hasta Tijuana, pasando por Nuevo Laredo y Juárez y Mexicali, todas las ciudades fronterizas. Una franja de 25 kilómetros de ancho. Va a ser la zona libre más grande del mundo. En esa zona libre van a bajar los impuestos. Va a bajar el IVA del 16 al 8%. Y va a bajar el impuesto sobre la renta del 38 al 20%. Incluye Ensenada. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esa va a ser la última cortina para detener a nuestros paisanos, para que no tengan por necesidad que irse del otro lado de la frontera, para que haya inversiones en toda la zona fronteriza. Porque les digo, el proyecto es de sur a norte. Estoy hablando de la última cortina, porque la primera es que vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste. Es que se va a construir el Tren Maya, es que se va a construir la refinería de Dos Bocas, es el istmo de Tehuantepec, son los caminos de mano de obra de Oaxaca, es el aeropuerto acá en el centro, es el desarrollo del Bajío, es el desarrollo del norte y ya en la frontera, ahí esta zona libre. Y en esa zona libre va a haber trabajo porque va a llegar mucha inversión por estos estímulos, porque va a costar lo mismo también los insumos, las gasolinas, el diésel, la luz, que lo que cuesta en California, en Nuevo México, en Arizona, en Texas. Y en esa zona vamos a aumentar desde el día 1 de enero al doble el salario mínimo. Vamos también a que nunca, jamás, lo dije hoy en la mañana y lo repito, los aumentos al salario mínimo nunca se fijarán por abajo de la inflación, como ha sucedido en estos 36 años del periodo neoliberal. Por eso el salario mínimo ha perdido del 60
al 75% de su capacidad adquisitiva, de su capacidad de compra. Lo explico muy fácilmente. Hace 25 años, 30 años, con un salario mínimo se podían comprar 55 kilos de tortilla. Ahora con un salario mínimo apenas para 5, 6 kilos de tortilla. De ese tamaño ha sido la pérdida del poder adquisitivo del salario. Por eso, mínimo que todos los aumentos al salario por encima de la inflación. Ese es nuestro compromiso. Vamos también a reformar el artículo 35 de la Constitución para quitar todos los obstáculos y candados en la celebración de consultas ciudadanas, a fin de que el pueblo tenga siempre el derecho a participar en las decisiones de interés público. Cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato. El primer domingo de julio del 2021 habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la presidencia o si renuncio, porque como lo creo y lo he dicho muchas veces, el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo es soberano. No habrá divorcio entre el poder y el pueblo. Nunca perderé la comunicación con ustedes. Nunca perderé la comunicación con la gente. Estaré 5 días a la semana en municipios y estados del país, como siempre, recogiendo los sentimientos del pueblo y resolviendo problemas y evaluando el avance de los programas de desarrollo y bienestar. Todos los días, ya lo dije y lo repito, a partir de las 6 de la mañana encabezaré en el Palacio la reunión de gabinete de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Se creará, si lo aprueba el pueblo y lo aprueba el Congreso, una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. Se van a constituir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país, atendidas por la Guardia Nacional, para proteger a los ciudadanos que son víctimas de asesinatos, secuestros, robos y de otros delitos. El presidente de la República, de conformidad con la ley, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca dará la orden de que el ejército o la marina masacren al pueblo. Se acabará la guerra. Construiremos entre todos, como aquí se ha dicho, la paz. Buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos. Hoy inició el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales. La Secretaría de Gobernación, la licenciada
Olga Sánchez Cordero tiene a su cargo hacer realidad esta determinación que hemos tomado. Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Se conocerá la verdad y se castigará a los responsables. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. Todos van a poder ejercer su libertad de manifestación, de expresión, y les recomendamos a los integrantes de los medios de comunicación de manera muy respetuosa que ejerzan esa libertad, que no va a haber censura, que nosotros vamos siempre a respetarlos, que se va a garantizar en México el derecho a disentir. Ya no van a haber casos como los de José Gutiérrez Vivó, que lo recuerdo desde esta plaza, que fue víctima de la censura, ni casos como el de Carmen Aristegui y muchos otros casos, y mucho menos periodistas asesinados. La Fiscalía General, lo que antes se conocía como Procuraduría General de la República, y ahora es Fiscalía General, contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán, estoy seguro, al principio del derecho liberal, según el cual, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Y también vamos a ser respetuosos de la libertad sindical. Nada más estamos recomendando de que haya democracia sindical. Ya no va a haber dirigentes sindicales protegidos por el gobierno. Los dirigentes sindicales van a ser electos libremente por los trabajadores. Voto libre y secreto también en los sindicatos. Para decirlo también en unas cuantas palabras, el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes. Ahí andan, entiendo las circunstancias, el momento, pero andan algunos buscando indicación, recomendación, alguna línea, alguna seña. Ya no se va a meter el presidente en eso. La línea es que no hay línea. La línea la da el pueblo con su voto libre y secreto. Desde anoche entró en vigor el Plan de Protección Civil, el ABC, para los casos de inundaciones, incendios, temblores y otros desastres. Toco madera. La política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, igualdad jurídica de los estados, cooperación para el desarrollo, amistad con los pueblos y con los gobiernos,
del mundo. La paz, la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto de los migrantes, los nuestros, los centroamericanos y los de todos los países y continentes del mundo. La relación con el gobierno de Estados Unidos se da de respeto, de beneficio mutuo y de buena vecindad. Es momento de cambiar la relación bilateral hacia la cooperación para el desarrollo, crear empleos en México y en Centroamérica es la salida, es la alternativa a la migración, no las medidas coercitivas. Como nos comprometimos, los 50 consulados que México tiene en Estados Unidos se van a convertir en una especie de defensorías de los derechos humanos de nuestros paisanos. No están solos. Miren lo que han hecho. Nuestros paisanos se fueron por necesidad, porque no encontraron en este periodo neoliberal que se acaba oportunidades. Se fueron a buscar la vida a Estados Unidos y ahora nuestros paisanos están enviando 30,000 millones de dólares a sus familiares. Esas remesas son las que están ayudando en muchas regiones pobres de nuestro país. Por eso, y por convicción, por humanismo, nunca vamos a dejar solo a los migrantes. Se logrará el renacimiento de México, haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia en sentido amplio, moderno. También en el amor al prójimo, en el amor a la naturaleza, en el amor a la patria, en el amor a la humanidad. Vamos a promover no solo el bienestar material, vamos también a promover el bienestar del alma. Se garantizará la libre manifestación de ideas, de creencias religiosas. Yo, como lo he dicho en otras ocasiones, soy respetuoso de todas las religiones y respetuoso de los libres pensadores. Y como decía Ignacio Ramírez, el nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Nunca, jamás vamos a afectar las costumbres, las tradiciones, las creencias. Nunca vamos a ir en contra de las ideas libertarias de los ciudadanos. Estamos por el diálogo, por la tolerancia, por la diversidad y por el respeto a los derechos humanos. Vamos a convocar a maestros, a antropólogos, psicólogos, sociólogos, filósofos y profesionales de otras disciplinas, así como a religiosos, a libres pensadores, agnósticos, ateos, ancianos respetables, a ciudadanos en general, para la celebración de un congreso en el cual se va a elaborar una constitución moral que ayude a fortalecer valores nacionales, culturales
y espirituales. Asimismo, vamos a preservar nuestra memoria histórica. Se promoverá la lectura en general y particularmente la lectura de la historia, el civismo, la ética. Nunca se olvidará de dónde venimos, porque como se sabe bien y es de dominio público, el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Por eso se exaltarán nuestras culturas originarias. Vamos a recordar siempre las transformaciones históricas y el sacrificio de nuestros héroes. Por ejemplo, el año próximo, que se cumplen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, en toda la papelería del gobierno se recordará su nombre y su lema: tierra y libertad. Ya terminé con los 100 puntos. Concluyo. Unas cuantas palabras más. Les invito a que ayudemos todos a convertir en realidad estos compromisos y que cada año aquí en el Zócalo voy a cumplir con lo que establece la ley. Voy a rendir un informe en el Congreso y voy a ir personalmente, no lo voy a mandar por escrito, para dialogar con todas las fuerzas políticas del Congreso. Pero también aquí va a haber un informe cada año en el Zócalo de la Ciudad de México. Para que repasemos los 100 compromisos, uno por uno, y podamos saber si ya se han cumplido o siguen pendientes. Discutamos y hablemos de este tema en todas las plazas públicas de México. Discutamos si avanzamos o no, con el propósito de que haya transparencia y que entre todos acabemos con el cáncer de la corrupción y de la impunidad. Analicemos en nuestras casas, en las calles, en las plazas, si mejora o empeora la situación económica y social de nuestro pueblo. Y tomemos siempre entre todos los acuerdos que más convengan a la sociedad y a la nación. No dejemos de encontrarnos. Ahora, quienes me quieren, que son muchos como ustedes, que son mi familia, muchos me recomiendan que me cuide. Y estoy haciendo caso a esas recomendaciones, pero no quiero dejarme atrapar. No quiero que me rodeen y que ya no pueda tener comunicación directa con el pueblo. Estoy resolviendo este asunto. Mantengamos siempre, esa es mi apuesta, la comunicación. No habrá divorcio, repito, entre pueblo y gobierno. Yo les digo de corazón, de manera sincera, les necesito. Conozco la historia. Cuando
gobernantes revolucionarios se desprenden cuando gobernantes revolucionarios cometen el error de separarse del pueblo, no le va bien. Gente buena que se ha ido quedando sola por no tener la comunicación con el pueblo. Yo les necesito porque, como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con humildad les digo, tengan confianza y estoy seguro que no me van a dejar solo. Y les digo, no me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada o casi nada. Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes, soy del pueblo de México. Además, sin ustedes, y esto con todo respeto, hablando en el terreno político, sin ustedes los conservadores me avasallarían fácilmente, pero con ustedes me van a hacer lo que el viento a Juárez. Yo les pido apoyo porque reitero el compromiso de no fallarles. Primero muerto que traicionarles. Pero no empecemos con ese dramatismo. Mejor pensemos que por encima de todo vamos a salir bien. Actuemos con optimismo y con alegría, porque tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes. Estamos ante un momento estelar en la historia, porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que nuestro pueblo merece y una nueva vida para nuestra gran nación. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!